a un hombre de la casa y muy querido por la gente en general, ¿no? Ariel, puede hablarse tranquilamente del peor momento en la historia de Independiente. Sí, sí. Porque en el aspecto institucional, Independiente siempre fue un ejemplo, aunque en los últimos tiempos, claro, se fue desbarrancando. Y está claro que este es el peor momento en cuanto al pasivo que arrastra. El tema de la cancha, sin la finalización de la cancha, y del aspecto deportivo, nunca había estado Independiente en descenso directo, digamos. Entonces está claro que, por muchas razones, al margen de que uno intuye una recuperación, sobre todo ética, de parte de Héctor Cantero, Héctor no, siempre lo bautizo a Cantero, Héctor es el futbolista. A Javier Cantero, digo, al margen de esto, está claro que pasa tal vez el peor momento de su vida institucional Independiente. Está bien, lo que pasa es que a mí me gusta hablar más de épocas o etapas, teniendo en cuenta que, está claro que en esta etapa, pero en este momento Independiente gana 2 partidos, sale de esta situación y ya no vive su peor etapa deportiva porque ya no está en descenso. A mí pero también me cuesta más hablar de un... Pensemos que hace 10 años que no sale campeón del torneo local, para lo que es Independiente, que estaba acostumbrado a campeonar mucho más seguido. Por eso, a mí en vez de decir este momento, digo estos años, está claro que estamos hablando del peor momento, claro. Esto es como la punta del iceberg, claro, por totalmente. supuesto. Sí. El Tolo Gallego ya arregló su situación, va a asumir el próximo jueves, después del choque de Independiente con Boca de Sudamericana. Yo creo que haces bien con la aclaración porque hay muchos que pretenden hacerle creer al hincha que este peor momento se debe a esta gestión dirigencial. Y ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Está claro que no, que lo que están haciendo es tratar de solucionar un problema tremendo que heredaron en todos los aspectos, en el institucional, en el tema de la cancha y también en el tema deportivo. Vamos a ver, la historia del Tolo Gallego no se la pierdan. A mediados de abril del año 2002, el Tolo Gallego se hacía cargo de la primera de Independiente. Llegaba en lugar de Néstor Clausen a un Rojo de Avellaneda que estaba complicado. Yo tenía otra propuesta muy interesante para México también. Y elegí Independiente porque es un grande, de verdad. Y entonces tienen muchos pibes que podemos andar bien. Pero el inicio no era para nada bueno. Debutaba ante Talleres por la fecha 13 del Clausura 2002. Era un aburrido 0-0 en Córdoba ante la T. Y al equipo del Tolo le iba a costar muchísimo no solo ganar, sino hacer goles. De hecho, en los primeros 4 no anotó tantos. Perdió 1, empató 3. Y finalmente, recién en el quinto partido ante Chicago, llegó el primer gol del ciclo del Tolo Gallego. Era del Cookie Silvera, pero el rojo terminaba el campeonato sin poder ganar con el Tolo como técnico, que ya en la pretemporada en Necochea pensaba en grande y pensaba en el título. Independiente tiene que, como yo le decía a mis jugadores antes de ayer, que tenemos que dar vuelta a la tabla. Así salimos campeones. Si damos vuelta a la tabla, salimos campeones. Vamos, primero, tenemos que pensar solamente en el primer puesto nosotros. No nos sirve el tercero o cuarto puesto, no nos sirve a nosotros. Así motivaba el Tolo a sus jugadores y también lograba hacerlo con la gente que se ilusionaba con un equipo de Independiente que además hacía grandes incorporaciones. La más rutilante era del Rolfi Montenegro, sumaba a una buena base y así el equipo comenzó a funcionar sobre ruedas. Y este partido iba a ser clave, el clásico de Avellaneda ante Racing, que se jugó en cancha de River. Independiente quedaba con uno menos por la expulsión de Milito, pero terminaba goleando a la Academia por 4-1. Seguía invicto en el campeonato tras esa cuarta fecha y parecía ser un firme candidato al título. Llegaría uno de los mejores partidos en ese campeonato del equipo del Tolo. Tremenda goleada, 7-1 sobre Colón de Santa Fe en la fecha 7. Con ese golazo de el Toti Ríos. En la novena recibía a River y el equipo de Pellegrini le sacaba el invicto al del Tolo, que pese a la derrota veía cosas positivas. Cuando yo dirigía a River, nosotros le habíamos ganado en cancha de San Lorenzo y después San Lorenzo salió campeón con el señor. Y ahora me ganó Pellegrini a mí acá, entonces vamos a ir campeón nosotros. Pero la fecha siguiente se recuperaba ante Huracán como visitante, ganaba 2-0 y comenzaba una racha de 5 victorias consecutivas. Pero atención con el Tolo, como siempre metiéndole show. El Tolo le hablaba al Toti Ríos y como siempre, muy pintoresco desde el banco, gritando goles, cruzándose con la gente, por ejemplo, ante Chicago en cancha de Vélez. ¿Fue penal? Le preguntaba. Y la respuesta estaba clarita, por supuesto. También se la agarraba con los árbitros, golpes a los bancos y la locura habitual.
del técnico de Independiente, que en la fecha 17 iba a sufrir cancha de Vélez la derrota ante Banfield. Esto dejaba a Boca, al Boca de Tavares, a tan solo 3 puntos, y en la 18 se encontraban estos dos equipos en, podría decir, la final de aquella Apertura 2002. La gente de Independiente, con poca paciencia, lo empapaba al Tolo. Perdía 1-0 el rojo con gol de Guillermo Barros Esqueloto, pero apareció el recordadísimo gol de Lucas Pusineri de cabeza para empatar el partido. El gol que le dio el título al equipo del Tolo, por lo menos prácticamente el 90% del título, que así lo festejaba de cara a los hinchas que lo volvieron loco todo el partido. Hasta se le acerca un hincha en silla de ruedas y el Tolo ni se da cuenta, le saca el brazo y seguía cruzándose con la gente. Finalmente el título se terminó de confirmar ante San Lorenzo en la última fecha. Fue otro triunfo del rojo, que gritó campeón en aquella Apertura 2002 de la mano del Tolo Gallego. Pero al campeonato siguiente, en el Clausura 2003, todo era al revés y tenía un mal comienzo. Realmente muy mal, creo que hemos tocado techo. Fondo, perdón. Bueno, yo puedo tocar el techo y el fondo, porque es el voleo que me van a dar, puedo tocar el techo. Fue un muy mal torneo de Independiente, estuvo las primeras 7 fechas sin poder ganar, tan solo logró 3 victorias en 13 partidos y allí dijo chau, se terminó yendo de Independiente, la gente le agradeció, luego se habló muchas veces de la vuelta del Tolo del Rojo que se cristalizó para el año 2009. Uno siempre que llega a un club siempre piensa lo mejor. Y bueno, yo no me voy a conformar que si estoy a 5 puntos quiero salir primero. Mis jugadores ya saben que por más que hablen por televisión, tienen que correr y meter. Conmigo no hay vuelta atrás. Así arrancaba el Tolo Gallego su segundo ciclo como técnico del Rojo. El debut era ante Lanús por la 8ª fecha del Clausura 2009 y sería un cachetazo. 5-1 le ganaba el Grana. Así terminaba el partido el Tolo recaliente y diciendo de todo. Y en los vestuarios, acá está. Ya viendo esto, tengo que cortar de raíz ya de entrada, porque si no, viste, otro técnico más, no, conmigo no. ¿Qué tenés que cortar, Tolo? No, cambiar, hacer cambio. No, que voy a cortar, no corto nada. ¿Cómo encontraste el vestuario, digo, cuando terminó el partido? Me imagino abatido. Están todos tranquilos. ¿Demasiado? ¿Y cómo estoy yo? Muy tranquilo, por eso te pregunto. Muy tranquilo te veo. Estoy muriendo por dentro. Ya empezaba a hablar de muchos cambios, era tema de discusión en el Rojo y además en el final de cada práctica dejaba algún título. Muchachos, si yo no tengo el permiso como entrenador para hacer los cambios que yo quiera, ¿viste? Entonces me tengo que dedicar a otra cosa, ¿viste? Me tengo que dedicar a diariero, a verdulero, a panadero, como era, o bicicletero. Yo puedo decir que soy resultadista, pero ¿vos viste cómo juegan mis equipos? Ahora vos me decís, bueno, ahora no. Pero escuchame, ¿qué querés? Todo el año no es carnaval, ¿eh? Una vez, si gané tantas cosas, escuchame, déjame descansar un poquito, pero acá no se puede descansar. Acá, viste, te dormís o cartera, viste. Pero soy el único responsable y me hago cargo, lo vuelvo a repetir, pero de algunas cosas que yo no tiro el centro y cabeceo, viste. En ese Clausura 2009, Independiente con el Tolo jugó 12 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 7. Y el técnico insistía con hacer cambios radicales. ¿Vos sabés lo que entra a la cancha pensando que vení de perder 3 partidos? Pero lo tenemos que asimilar, tenemos que trabajar. Si Dios quiere voy a hacer un cambio así de cantidad la semana que viene para ya definir con cuál me voy a quedar los 4 partidos de esto y ya está. En el Apertura 2009 se empezaría a ver un Independiente más protagonista, por supuesto mejorando muchísimo los resultados, la aparición por ejemplo de Galeano en lugar de Gioda lesionado y sorprendiendo a más de uno, el técnico le daba confianza, también aparecía Nacho Piatti, un Gandín muchísimo más afianzado y el Rojo comenzaba, decíamos, a conseguir resultados, ganaba el clásico ante Racing, le ganaba a River en el Monumental, también a Boca en la Bombonera y empezaba a verse un Independiente diferente. A Tolo le gustaba, no le alcanzaba para pelear en ese campeonato, pero sí en el Clausura del 2010, donde el Rojo seguiría y aumentaría el ritmo, logrando otros grandes triunfos, por ejemplo ante Estudiantes por 3-2, volvía a ganar el clásico de Avellaneda, gol de penal del Chipi Gandín, 1-0 para el equipo del Tolo, que
también nuevamente se imponía ante River con la mano del técnico. Otra vez el Chipi definiendo, sí, ya incluso como capitán, marcaba el 1-0. El segundo era de Silvera, del Cookie Andrés Silvera. Y miren al Tolo en el banco diciendo, vente, yo digo, tienen que hacer caso, viejo. El rojo ganaba, era protagonista, pero faltaba mucho. Dios quiera que podamos llegar a ese final feliz, pero es muy difícil ahora, es decir, faltan 12 fechas. En 2002 dijiste piano, piano. Piano, piano. Y ahora no, paso a paso. Promediando el campeonato, el equipo del Tolo ya era puntero y muchos hablaban de que tenía suerte, pero ante Gimnasia caía derrotado en el Bosque. Qué contentos que están, ¿eh? Están muy contentos, se acabó la suerte. ¿Quién la tuvo hoy la suerte? Ahí está, muy bien, ahí está. No merecimos perder, cometimos 2 errores y lo pagamos con una derrota, porque fueron los 2 goles. El rojo llevaba una racha de 7 partidos invictos, perdía ante Gimnasia y en la siguiente perdía ante San Lorenzo. El título parecía escaparse. En primer tiempo hice una charla bastante agresiva porque mis equipos no pueden jugar tan tranquilos. No sé si hago mal decírselo, pero le dije que parecía que el puntero era San Lorenzo y nosotros éramos San Lorenzo, ¿viste? Lo voy a levantar y si estamos punteros, ¿vos qué tenés? ¿Que van a ganar otros 2 equipos? No van a ganar. No van a ganar porque una también vamos a tener a favor. Y seguimos adelante. Y después cuando la última fecha demos la vuelta con Lanús, vamos a ver qué dice. Pero las cosas no se dieron como esperaba el Tolo. Argentinos y Estudiantes siguieron siendo protagonistas, mientras que Independiente se bajó antes del sprint final. Uno se va conforme porque quedamos bastante lejos. Pero bueno, el fútbol es así. El que tenía suerte, según usted y los otros, ahora está perdiendo y ahora los otros tienen suerte, parece. Porque dan penales, dan manos, dan qué sé yo. Y yo estoy contento, estoy muy contento del Independiente, pero se tienen que hacer muchas cosas para que yo renueve de nuevo. Pero bueno, eso ya... Por ejemplo, traer jugadores. Muchos jugadores y de jerarquía. Ya afuera de la lucha en la última fecha, el Tolo ingresaba así a la cancha, ovacionado por la gente. Había olor a despedir. El cariño para Américo Rubén Gallego, que cerraba su segundo ciclo, pero ahora abrirá el tercero a cargo de Independiente. Ahí estaba, con toda su singularidad, el Tolo.